No puedo aplaudir, güey, no puedo aplaudir. Güey, ¿qué es hacer la miniatura, güey? Miniatura. Sean bienvenidos al octavo capítulo de Legalmente Estudiantes. Hoy tendremos algo distinto. Haremos una pequeña mesa de debate y hablaremos un poquito sobre el porfiriato. Espero que les guste y si hay algún hecho histórico que esté mal, pues nos pueden dejar en comentarios. Pero no creo que esté algo mal, ¿verdad? Así nos rifamos. Sí, Sí, estudiamos mucho, investigamos demasiado. A ver, licenciado Anubis, dígame, ¿qué opina del porfiriato? Así como para una pequeña introducción. Lo que usted conozca, luego lo vamos a ir platicando poco a poco. Lo que yo conozca, yo considero que fue una etapa muy importante de nuestra historia como país, como nación. Tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero si me preguntan a mí, siento que tuvo cosas ridículamente buenas. Sin embargo, la forma en la que, en este caso, Porfirio Díaz fue que las trajo a nuestra realidad, a nuestro país, en estos tiempos no fueron las más adecuadas. Digo, por algo lo recordamos con un poco de recelo, con un poco de intriga, con un poco de miedo incluso. Como un villano, ¿no? Como un villano, como el malo de la historia. Pero si no memoria, digo, él fue el que trajo la Escuela Naval de México, fue el que fundó la Universidad Autónoma de México, bueno, al igual que usted, yo pienso que es que Porfirio Díaz tuvo cosas buenas como malas. No es un héroe, tampoco es un villano. Digamos que tuvo cosas de ambos bandos. Y para México yo creo que fue una etapa crucial para unificarse, para ser el país que somos ahorita. Sí, más por el contexto que se traía de antes. Antes del porfiriato teníamos golpe de Estado tras golpe de Estado tras golpe de Estado. Claro, vivíamos en guerra, claro. Y bueno, para poder contextualizar tenemos que entender quién es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que en este caso es, como lo conocemos banalmente, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Fue un militar nacido el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Primero se desempeñó como seminarista por parte de su padrino. Se enlista en la batalla contra Estados Unidos en 1846. Perdemos la guerra. Regresa a Oaxaca y dice, bueno, pues que yo creo que lo mío no es ser seminarista. Le fue muy bien en latín y él dice, bueno, voy a ser abogado. Entra al Instituto de Cultura y Artes de Oaxaca como abogado. Y ahí es donde se encuentra con uno de los profesores, yo creo que más importantes de la historia de México, que es Benito Juárez. Es ahí cuando se enamora del derecho, se enamora del liberalismo y comienza a gestarse esa idea de republicanismo y nacionalismo. Pero comienzan las guerras de reforma y él deja la escuela porque no alcanzó a titularse. Casi se titula, pero no alcanzó. Sale, entra como militar y ya comienza a gestarse como ese gran militar que conocemos, peleando contra los conservadores. En este caso, peleó cerca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y ahí es cuando comienza a ganar cierto renombre. Después gana la guerra de reforma, se viene la segunda intervención francesa, la batalla de Puebla. Exactamente, donde él peleó junto con Ignacio Zaragoza. Y de hecho él estuvo peleando en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, en Tabasco. Y es ahí cuando él ya tiene un nombre. Él ya es Porfirio Díaz. Y en ese sentido, cuando ganamos la guerra, de hecho, él fue prácticamente uno de los generales que ganó la guerra cuando entra en Puebla el 2 de abril, que es el héroe del 2 de abril. Entra a Ciudad de México junto con Juárez y se lanza a la candidatura presidencial junto con Juárez y Lerdo de Tejada. Es ahí cuando pierde, se regresa a Oaxaca. El gobernador le dice, ¿sabes qué, güey? Pues mira, de consolación, te vamos a regalar la hacienda de la Noria. Ahí es donde vive con su esposa, que era su sobrina, aparte, con la que tuvo 2 hijos. Si era su sobrina, era la hija de su hermana. Sí. Tuvo 8 hijos, de los cuales 6 murieron, 2 vivieron. Y es ahí donde vive poco tranquilo, digámoslo así, de la explotación de la caña de azúcar. Juárez se quiere reelegir y él dice, no, yo no voy a permitir eso. Estás violando la Constitución de 1857. Qué ironía. Sí, la neta, la verdad, qué ironía. Y él se lanza con el plan de la no reelección en la Revolución de la Noria, pero Juárez muere. Pierde ese sentido que tenía su lucha y dice, bueno, pues vamos a lanzarnos de presidente. Pierde contra el Lerdo de Tejada, vende la hacienda de la Noria y se va a Veracruz. Igual a seguir viviendo la explotación de la caña. Imagínate qué chido vivir en una hacienda. Pues era... Pues para el hacendado. Pues sí, para el hacendado, porque para los... ¿Para los peones? No, ¿qué? Pero igual qué chido, ¿no? O sea, en esa época todo bonito. La hacienda que él tenía estaba muy bonita, pero... Pues es que tienes que ver ambas partes. O sea, sí, como hacendado, pues a estar bien chido vivir ahí. Como peón a ser horrible, es la esclavitud propiamente. Y es ahí en Veracruz donde Lerdo de Tejada se quiere volver a lanzar. Y ahí desde su casa, Porfirio dice, no, porque te vas a reelegir, estás violando lo que nosotros peleamos en 1857. Por segunda vez. Por segunda vez.
hace la revolución de Tuxtepec. Y ahí es cuando ahora sí gana. Entra a Ciudad de México en 1876 y se erige como presidente interino. Ya después hay elecciones, él gana. En 1877 es cuando Porfirio Díaz entra formalmente como presidente. Y es ahí cuando comenzamos con la paz porfiriana, ¿no? Sí, regida por los rurales, ¿no? Que era esta policía bajo su mando que se encargaba como de, pues, principalmente silenciar a esas causas que existían por ahí, esos revoltosos, etcétera. Que se debe reconocer mucho eso de él, que en el periodo que estuvo como presidente pudo apaciguar al país. Aunque fue pues por mano muy dura, que es creo que también algo de lo que se recuerda muchísimo en la actualidad, ¿no? Todos los muertos, mátalos en caliente, o sea... Sí, claro. Pero no vemos tampoco ese lado como bueno, porque si le preguntamos a una persona en la calle, oye, ¿qué hizo Porfirio Díaz? No, pues es que te va a responder que cosas malas, que hizo genocidio, que era un dictador. Pero pues es que él unificó el país, él pacificó lo que era México. Después de venir tantas guerras como lo mencionabas, Sí. se vivió un proceso de estabilidad. No sé qué opinión te tiene a ti eso. A mí me causa mucho ruido la unificación, que veníamos de tantos embrollos, veníamos de la colonia ya de por sí. La colonia, guerra de reforma con Juárez y todo, guerra contra los Estados Unidos. Era un país tan separado que si hacemos como memoria a la guerra de Estados Unidos, que yo recuerde, Oaxaca ni se enteró o no quiso meter las manos en la guerra contra Estados Unidos. Exactamente, Benito Juárez dijo, no, el problema es federal, a mí no me metan. Sí, y ya cuando llegamos con Porfirio Díaz es que se logra más esta unificación, poder decirle al país, oigan, todos somos una unidad, hay que trabajar para llegar a algo mejor. Aquí lo único malo es cómo se trabajó para llegar a eso mejor. No fue la forma. Exactamente. Tenía todos los medios, se rodeó de gente tan importante, hizo tantas cosas buenas, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, bueno, el Palacio Legislativo, que quedó solamente como el Monumento a la Revolución. El MUNAL. ¿Qué? El MUNAL, el Museo Nacional de Arte. Ah, el Museo Nacional de Arte. ¿Qué más? El Palacio de Telégrafos, ¿verdad? Sí, también. Palacio de Telégrafos. ¿Cuántos? 20,000 kilómetros de vías férreas en México. La fundidora en Monterrey. Y fíjate que estuvo muy raro cómo trajo el ferrocarril, porque el gobierno de México no tenía, digamos, el dinero o los medios para poder hacerlos y le dijo, concesionó las vías a Francia e Inglaterra. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el permiso para que tú las hagas y ya nomás las administres un tiempo y me las das. Y dijeron, va. Hicieron el ferrocarril, hicieron los 20,000 kilómetros de vía férrea y es ahí cuando el gobierno, después de que vio de que ya estaban hechos, le dijo, ¿sabes qué? Mejor te las compro. Pues nada tonto, ¿sabes? Nada tonto, porque pues si no tienes los medios y ocupas una forma de transportar toda la mercancía a las personas, pues fue algo acertado. Muchas personas, no sé por qué odian tanto la iniciativa privada o la iniciativa extranjera. Dicen, es que es una forma de vender el país, es una forma de progresar. Pues qué mejor que los extranjeros. O sea, tenemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos metió sus manos en Europa y ahora es el país más rico del mundo. No por mucho, o quién sabe. Pero gracias a todos estos insumos que él metió en Europa sigue siendo una gran potencia todavía a nivel mundial. Sí, pues es que México no tenía los medios Nada. Y sí, no tenía nada en ese momento. Tan es así que permitió la explotación minera, la explotación agrícola, la explotación de petróleo. Y es a veces lo que muchas veces no vemos. Sí fue un gran avance para México en tema económico y en tema de industrialización, pero en tema social, como lo veníamos platicando, fue algo muy malo, pésimo. En cuanto al tema social, también podemos dejar como más marcadas como las castas sociales, ¿no? Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. En la Ciudad de México tenemos el ejemplo que creó, por ejemplo, la colonia, la Polanco, ¿cuál más? La Juárez. Ah, sí, ahí donde Juárez. vivía Pues sí, toda la gente rica del momento. Los aristócratas, vaya. ¿Cuál más? Era la Juárez, la Polanco y era otra. La Roma también. Y pues trajo toda esta moda europea, dejándonos en claro este caso francesa. Sí, francesa más que nada. Dejándonos claro que eso era lo bueno y lo mexicano era lo malo. Muy malinchista. Es que el principio del gobierno de Porfirio Díaz, el primer gobierno de 1877-1880, él comienza con esa idea nacionalista. Primero de unificar a las personas, porque por lo mismo, al estar tan separados, ocupábamos un líder fuerte. En este caso, pues, era él. Díaz. Él lo que hizo fue quitar a los caciques. Tenía dos formas para poder hacer suyo a los contrincantes. Una, o comprándolos de que tú te vienes conmigo, o dos, matándolos o destituyéndolos. Era por la fuerza, era o quieres. Y así hizo que los caciques, los líderes regionales, los gobernadores, a fuerzas tuvieran que o rendirle a él o ser sus amigos. Porque si son sus amigos, obviamente se van a subordinar a él. Y si están por la fuerza, pues no tienes de otra. Sí. Y así unificó el país, fue a pura fuerza. También es así que con los rurales pacificó las vías
terrestres en México. La forma de transporte en México era por carretas en ese momento y algo muy peligroso. Y las personas no podían traspasar su mercancía porque las robaban, las asaltaban, las mataban. Y eso tampoco impedía que las personas invirtieran, porque decía, es que no es seguro. Voy a perder mi inversión, ¿de qué me sirve? Y Díaz, con la policía rural, pues, de una forma mala o buena, dependiendo cómo lo veas, hizo que se hiciera muy seguro transportar en México, caminar en México. Y ahí es cuando dijeron, bueno, es seguro, pues vamos a invertir. Hasta que, pues ya, vaya, comienza ahora sí lo malo. La supresión de la libertad de expresión, la matanza de los yaquis, de los mayas. En este caso también que no había prensa tampoco. También el genocidio de los pueblos orientales ahí en Sonora. Ah, sí, también. Sí. O también de que cuando las huelgas también. Las huelgas creo que era de lo más feo, ¿no crees? Digo, de por sí parecían esclavos con el boom de la revolución industrial, que tenían que trabajar jornadas tan largas, y en ese proceso que tan solo querían unos mejores derechos laborales, pues ni modo. Es que estaban pidiendo 2 pesos. 2 pesos de trabajo, de salario. Y los mataron por eso, por 2 pesos, por 2 monedas. Imagínate cuánto les pagarían. ¿1? Sí, 1. Por 16 horas de trabajo, es algo inhumano. Pues es algo así como lo que pasó en Inglaterra y en Francia. La revolución industrial obviamente nomás beneficiaba a la gente rica. Sí. Que a largo plazo a lo mejor nos beneficia a todos. Pero a los inicios, tener en las haciendas a las personas en esclavitud y que obligarlos a tener que comprar la tienda de raya, que es algo que también se menciona mucho, es algo horrible, es una forma de esclavitud pésima. Y también pues, en cuanto a eso de la esclavitud, pues siempre vemos mucho a futuro, como mencionaste. A futuro tal vez, pero ¿qué tal en el presente? El país cayéndose, un montón de descontentos. Y es por eso que tampoco no entiendo a las personas que aman tanto a Porfirio Díaz. Dicen, es que Porfirio Díaz en la actualidad haría México mejor. No es cierto. No. En la actualidad, tú y yo estaríamos trabajando en una hacienda. O trabajando en el ferrocarril. O en alguna industria. Pero trabajando. Sí. De ley trabajando. Sí, o sea, de ley estaríamos prácticamente esclavizados. Es que el ferrocarril, sí, se subiría la gente rica. Nosotros nunca lo veríamos. Lo veríamos pasar o trabajaríamos en él, pero nunca nos subiríamos en uno de pasajeros. O tampoco nunca gozaríamos de estos avances tecnológicos que tanto se gozaban en el momento. Como el telégrafo, el fonógrafo. La fotografía, el cine. El cine. Qué interesante que trajo el cine, el teatro. Bueno, el teatro ya estaba, pero construyó muchísimos más. También de manera cultural trajo muchas cosas. El arte. De Europa trajo, como bien lo mencionamos, el cine, la fotografía, el fonógrafo que lo trajo de Thomas Alva Edison, la moda también. De hecho, también muchas personas piensan en la moda de 1890, 1900, principios del siglo XX, como una moda igual como vas de traje, 3 piezas, el saco, el saco, el chaleco, el pantalón. Y podemos ver como lo que estamos platicando, esa diferencia social, porque la gente de alta estatus social lo traen completito, con su sombrero de copa, su bombín, y la gente de escasos recursos o de clase baja traía lo que le llamaban el traje de retazos. Un pantalón blanco. Un pantalón de un color, un saco de otro color. Negro, el chaleco azul. Exactamente. Y es ahí donde vemos, bueno, sí, culturalmente México avanzó mucho. Vimos el paisajismo en su esplendor. El cine lo trajo, y como lo mencionamos, Porfirio Díaz. De hecho, fue la primera película que se grabó en América Latina fue Porfirio Díaz, en el castillo de Chapultepec, que le llaman la caminata de Chapultepec. También la fotografía fue una forma de expresión distinta en el porfiriato, porque la fotografía antes solamente era para mostrar retratos familiares. Y ahí en el porfiriato es cuando ya se muestra a México de una forma distinta, ya se muestra una forma social. También el paisajismo, ¿va? Sí, lo que mencionábamos anteriormente. Y sí, o sea, también trajo los bailes tipo europeos, también trajo, como bien lo mencionábamos, las obras de teatro. También trajo la polka, creo que fueron los primeros acordeones que venían llegando de Europa para acá. Sí, pero es que como lo mencionamos, solamente lo goza la gente rica. Sí. ¿Del pueblo qué? El pueblo lo trata de copiar con los bailes que hacían en las calles, con el teatro del pueblo, a lo mejor también con fotografías que hacían, porque el fotógrafo fue muy importante. Había fotógrafos en las plazas tomando fotos a los niños, a las personas. Sí, claro. Pero es algo que... Pero eran las personas ricas. Exactamente. No eran todas. También lo que veíamos, el tranvía que en México el tranvía, oye. También creó el primer reglamento vial en la Ciudad de México. Exactamente. Con los primeros autos. Y pues eso, lo podemos ver como un avance tecnológico muy importante del país, pero para cierto grupo de personas. Sí, claro. Eso en cuanto a política interna, pero en política externa,
Debemos también reconocer que fueron los primeros lazos de amistad con Alemania. Creo que se entabló una amistad que no. Sí, claro. También con el primer país asiático. Que Con también- Japón. Con Japón. Que fue la primera embajada, creo que mandamos. Sí. No recuerdo, la verdad. ¿Con qué más? ¿Con qué más? Con todos los países de América Latina, con Estados Unidos. Con Francia, con Inglaterra. Con Francia, sobre todo. Nos empezamos a abrir tanto al mundo que en política externa lo podríamos dejar como algo muy bueno, pero en política interna... Es Nada que que, ver. como lo mencionas, Porfirio Díaz sí nos posicionó en el mapa como un país emergente, un país que estaba en vías de desarrollo y muy fuertes. Pero hablando internamente fue algo horrible. Y por eso debemos de comprender que Porfirio Díaz sí tiene cosas buenas, pero a la vez tiene cosas malas. O sea, económicamente avanzó, pero socialmente no. A lo mejor también de una forma de educación avanzó un poco, mismo, no por él, sino por ejemplo, Justo Sierra, que trajo el positivo, bueno, implementó el positivismo en México en la educación, hizo que la educación fuera laica y gratuita. También fue parte de la creación de la, como lo mencionamos, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues también justo como mencionábamos, se rodeó de gente tan buena en su ámbito Sí. que revolucionaron el país, ya teniendo esos medios, estando tan apegados al presidente, fue de, vengan, tienen barra libre, Sí. hagan su trabajo, hicieron un gran trabajo. Y de hecho, hablando de Justo Sierra, al implementar el positivismo en México y esa idea de Porfirio Díaz de orden y progreso, fue que el positivismo hizo que México cambiara. Porque esta corriente filosófica habla de que solamente nos debemos centrar en hechos factibles, tangibles y lógicos. O sea, vamos a dejar lo teológico y lo metafísico atrás, vamos a centrar en lo que vemos, en lo que pasó y estudiarlo para ver qué va a pasar. Eso lo aplicó para unir a México por medio de la historia. Sí, sí. Enseñó la historia para decir, mira, esos son los hechos. Nosotros venimos de estos hechos. Nosotros somos estos hechos. Somos México. Ahí es cuando también muchas personas proclaman tanto a Díaz porque unificó el país. Hizo que se sintiera ese nacionalismo Claro. en los primeros años de su gobierno. Ya después, obviamente no. Fue decayendo mucho. Sí, decayó mucho por Recuerdo- el arte francés, por su ideología. Recuerdo que estaba investigando que creo que el único plazo de mandato que tuvo un superávit en México fue con Porfirio Díaz. Fueron 2 millones extra. Lo que se tenía Sí. esperado en ese De plazo. hecho, es que cuando Porfirio Díaz entra, recibe una hacienda en quiebra. Pero no fue gracias al que llegó, fue más bien por José Limantur, su secretario de Economía. Que bueno, a lo que platicábamos de su grupo especial de personas superdotadas, eran los científicos, quien los llamaban. Un grupo de personas especializadas de clase media alta y de clase alta, que eran profesionistas y que sabían cómo mover las cosas, porque venían de Europa, venían estudiados. Y es de ahí que se toma de ellos para poder crear sus políticas. Porque Porfirio Díaz era un muy mal orador, era un muy mal político. Solamente era militar, que no. Era muy buen militar. Dejó media su carrera en Derecho, pero además era un perfecto militar. Exactamente, porque si nos remontamos a la historia cuando fue diputado, cuando él iba a dar su discurso, no podía hablar. Su primer discurso no Sí, pudo que hablar. se salió. Exactamente, se salió porque no podía hablar. Era un muy mal orador. Prácticamente él era una figura autoritaria, pero solamente era eso, porque no podía hablar, no podía conectar con las personas como por ejemplo lo decía Santana. Santana a lo mejor era un muy buen orador, un muy mal militar, pero era algo distinto. a Era Porfirio muy buen Díaz. político. Son incluso como polos opuestos, ¿sabes? Exactamente. Es como Santana, muy buen político y mal militar, digo, por algo perdimos el norte del país. Es como Porfirio Díaz, un muy buen militar, pero muy mal político. Fue más como ese apoyo de todas las personas de las que se rodeó. Exactamente. Simplemente cuando él pelea en Tuxtepec, los apoyos que él recibe fue gracias a su suegro. Su suegro hizo que lo apoyara la Iglesia Católica para que le dieran más dinero, porque obviamente el bando liberal, una parte lo apoyaba, pero no era todo. Y también le sirvió ser militar porque el ejército lo apoyó. Claro. Pues que también lo que no vemos, el porfiriato no se gestó solamente por Díaz, sino por un conjunto de hechos que marcaron al país, como las personas que llegaron de Europa estudiadas, como la Revolución Industrial. Fueron varias cosas, una cosmovisión que las personas no ven de él y del porfiriato. Y como lo veníamos hablando, la crisis económica que afectó al porfiriato tampoco se habla, porque dicen, no, es que el porfiriato fue un boom económico y solamente había dinero, dinero, dinero. No es cierto. En 1905 comienza la primera crisis económica en el porfiriato porque comienzan a subir las cosas, se devalúa el peso. Y es ahí cuando Díaz dice, bueno, vamos a utilizar el patrón de oro. Más o menos sabes cómo funciona el patrón de oro, ¿no? No. Lo que pasa es que las monedas antes estaban respaldadas por algo tangible. En este caso, México tenía el oro. la plata como respaldo. Ya después, cuando se devalúa el peso, dice, no, vamos a cambiar el patrón oro. O sea, el oro va a respaldar el peso. Pero por lo mismo, hubo un problema y se devaluó el peso. Luego, en 1907, hubo una crisis en Estados Unidos
que como siempre nos afectó a nosotros. Nuestro mayor socio económico siempre ha sido Estados Unidos. Y lo será. Estados Unidos comenzó una crisis, México tuvo una supercrisis. Cerraron empresas, se quitaron empleos, el peso se devaluó y ahí es cuando no se platica de eso. México comenzó a vivir una crisis interna del porfiriato. Y ya no solamente económica y política, sino también social. Y aparte, pues ya está... Bueno, la sociedad ya se viene arrastrando. Exactamente. Y como ya se venía arrastrando lo social y entramos también con lo económico, Sí, las personas se se nos levantan. empieza Sí. a caer el país, ¿sabes? Eso lo podemos ver con la huelga de Río Blanco y Cananea. Uf. Que Pero fue, Blanco fue una joyita. que fue como una joyita, una matanza. Y más porque eso prácticamente lo que da pauta a la Revolución Mexicana. Sí, sí. Ese descontento social que viene arrastrando México, como bien lo mencionas, no es de un día para otro. Es de años de estar oprimidos. Sí, y yo creo que también se puede ver cuando no había prensa. Y es hasta que Porfirio Díaz hace su entrevista con Krillman, la entrevista Díaz-Krillman en 1808, perdón, cuando dice, yo creo que México ya está listo para tener elecciones democráticas. Y es lo que permite cierta apertura con la creación del Partido Democrático y el Partido Antirreeleccionista, y también la apertura de la prensa que dice, bueno, a lo mejor ya se va, y no se fue. Ahí es cuando llega en 1800 y dice, no, ¿sabes qué? Pues sí me quedo, no me voy. ¿Sí o no? Prácticamente. No. El porfiriato fue algo muy extraño, porque tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Yo siento que fue una gran ironía. Exactamente. Empieza... No la reelección, siempre sí. Luego hay que analizar nuestra historia para poder conocer nuestro presente y poder avanzar al futuro. Fue esa misma historia que, como digamos, se podría decir que a mitad de su periodo como que la empezó a desconocer, pero veníamos de una historia igual, ¿sabes? Un descontento social tan horrible que los empujó a la independencia. Se casó un descontento social tan horrible que los empujó a la revolución y a otras guerras, a la de reforma. Pues es que propiamente la paz por medio de las armas es una paz que no funciona porque va a explotar. Las personas no están ahí porque quieran estar ahí, están porque las obligan. Y más si te están explotando, si no te permiten los derechos. Es por eso que yo soy un detractor de Porfirio Díaz en ese sentido. No puedes pensar solamente en lo económico cuando tienes a tus personas muriendo. Claro. A tu pueblo sin la posibilidad de leer, de escribir, de llevar una vida digna. Y bueno, dentro de lo malo también hay cosas buenas. Por ejemplo, es cuando comienza a gestarse la clase media en México. Comienzan a haber profesionistas, comienzan a haber esas personas que no son ricas ni pobres, Sí. y que tienen estudios y que les permiten trabajar. Hay periodistas, abogados, contadores, fotógrafos, sobre todo. Y pues sí, aunque digamos que es la minoría. La mayoría de personas claro. eran pobres, la minoría eran personas de clase media y un 1%, ni siquiera el 1% del país era rico. Hasta se logra comparar la Revolución Francesa, ¿sabes? Tantísimos pobres y casi nada en en la aristocracia, en la realeza, o sea, fue casi el mismo efecto. Exactamente. Sí, fue el propio descontento social de que, pues, sí, ves que hay dinero, porque ves la infraestructura, ves al gobierno. Deja tú, no solo en Francia. Tenemos ejemplo a Rusia, con la Revolución Rusa, con los bolcheviques. También en... ¿Cómo se llama? Bueno, entonces fue. Sí, claro, es que cuando tú ves tanta opulencia, piensas, ¿dónde está el dinero? Yo estoy trabajando partiéndome el lomo y no veo nada de eso reflejado en mí. Solamente lo veo en palacios, a lo mejor en un ferrocarril, en el presidente, en los diputados. En sus allegados. Y en los allegados ves esas colonias que se están creando de nueva gente rica. Y dices, ¿dónde está todo eso para mí? Y mira, Porfirio Díaz no fue un villano ni un héroe. Fue un presidente más que tuvo cosas buenas y cosas malas. Bueno, pero en historia no es que podamos decir, hay buenos y malos. Solamente hay puntos de opinión, ¿sabes? Exactamente. Es una persona. Es muy difícil juzgarlos. Y también por eso me cae muy gordo cuando dicen, ay, Juárez es el bueno, Porfirio Díaz es el malo. No, pues es que... Primero, Juárez no es un héroe. No es política. Es política, sí, exactamente, solamente es política. Porque si a eso nos vamos, Juárez también hizo cosas muy malas, también mató a indígenas. Él creía que las personas indígenas o los conservadores eran personas que atrasaban el país. Pues tiene una mentalidad muy americana. Sí, sí, sí. Podrá ser un indígena, pero tenía una mentalidad americana, una mentalidad europea. Y es algo que no se dice también. Porfirio Díaz era mestizo, no era blanco como se creía. Se blanqueó por ese pensamiento francés. También hay una anécdota muy chistosa que lo primero que tomó Porfirio Díaz cuando quiso huir del país fueron sus cremas de concha nácar para blanquearse.
Exactamente. Es que su madre era mixteca y su padre era criollo. Cuando en los primeros años, ustedes pueden buscar los retratos de Porfirio Díaz y se ve una persona morena, vaya. Pues cuando era general. Cuando era sobre todo cuando se busca tenía general Porfirio Díaz. 30, 40 años, buscas sus retratos, es una persona morena. Los buscas a los 80, es una persona blanca. Sí, sí. A menos que existiera el Photoshop en ese momento, pues obviamente sabemos. Por eso que le metían tanta lana a los fotógrafos. Y en este caso. Y sí, pues es que, como lo mencionamos, al principio se buscaba un nacionalismo y ya después se perdió. Sí, sí. Tan es que lo podemos ver pues, con la propia evolución de Díaz. Y es una persona tan controversial y es muy importante en México. A pesar de que lo odian o lo aman, yo creo que ha sido un hito. No hay nada comparado en México con él. Ni siquiera Juárez. Tan es así que tenemos el porfiriato, tal cual como una época. Y no tenemos al juarismo, cuando también duró 14 años en el poder. Bueno, ya para concluir y no extendernos más en la plática, podemos comprender que el porfiriato fue una etapa muy importante de México. Fue crucial para la creación del México moderno, del Estado mexicano. Tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Y sobre todo hay que entender que no hay héroes ni villanos en la historia. Claro. Simplemente son personas que tienen tanto cosas buenas como cosas malas. Y no hay que juzgarlos en base a, tú hiciste una cosa mala, eres malo. O hiciste algo bueno, eres bueno. No. Somos personas o fueron personas con defectos y ventajas que les permitieron construir algo distinto. Y en este caso, Porfirio Díaz hizo algo distinto. A lo mejor hizo cosas malas, pero también hizo cosas buenas. Y también es algo incorrecto llamarlo como un periodo bueno o malo. Simplemente fue un periodo de nuestra historia. Que gracias a eso es que somos el país que somos hoy en día. Hay que analizarlo para no terminar otra vez como ellos, ¿sabes? O sea, se descuidó tanto el ámbito social en aquellas épocas a cambio del económico que todo se fue al garete. Otra vez veníamos de muchas guerras y otra vez otra guerra. No sé, me deja mucho pensando este detalle, ¿no? Estas ironías que hemos vivido tanto como país, sobre todo aquí en México, que en otros países se toma el error y es como, bueno, vamos a mejorar. Pero aquí se toma el error y nos caemos y nos caemos y nos caemos. Creo que es una bonita analogía para progresar más como país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Fue algo distinto, espero que les guste. Vamos a tratar de traer nuevas dinámicas, no solamente entrevistas. Claro, sí. Y pues suscríbanse, denle like y no buenos comentarios. Puros buenos comentarios, ¿sí o no, licenciado? Claro que sí. Puro legalmente estudiantes, pura gente del LE. Pura gente del LE. Gracias.